¿Está el mundo en llamas? Hace poco se viralizó un vídeo en redes sociales en el que en un tren, bueno, en varios trenes, van hombres y mujeres viendo atentamente su móvil y disfrutando de las conversaciones en las redes sociales. Mientras tanto, el paisaje de todos los trenes son ciudades ardiendo, bosques ardiendo. El mundo está en llamas y la gente parece que no se quiere dar cuenta o no se da cuenta. Aquí, en Juegos de Poder, vamos a intentar explicaros lo que está sucediendo en este cada vez más convulso mundo. Para ello contamos hoy, como siempre, con José María y su mapa, que hoy tiene mucho que contar, y también, otra vez, con Anfisa Motora, una ucraniana de armas tomar, que nos va también a intentar explicar qué está sucediendo en la guerra en Ucrania. Pero no solo vamos a hablar de Ucrania. Comenzamos el programa hablando con una noticia que nos pilla muy lejos a los españoles, pero creo que es importante para entender a veces cómo la geopolítica, la religión y otros intereses chocan y entran en juego en los cambios políticos en las naciones. Vamos a hablar de Bangladesh, o el Pakistán Oriental, como se llamaba en su momento. Un territorio de población musulmana, el 90%, y con una minoría del 10% de población hindú. Sabemos que hubo unas revueltas que en los medios de comunicación hablan todo el rato de unas protestas por las cuotas, es decir, un reparto en los cargos públicos para los antiguos veteranos de guerra de independencia del año 71 y sus hijos, para mujeres y para minorías no representadas en el Parlamento. Eso hacía que gran parte de los, fuera de cuota, tuviesen un mal acceso a la universidad. En el 2018 hubo unas grandes protestas. En el 2020, por ley, la primera ministra, cuyo nombre es Sheikh Hasina, anuló la norma, pero ¿qué pasa? Que el proceso de anulación fue declarado por el Tribunal Supremo de Bangladesh como incorrecto. Por lo tanto, se anuló la ley de anulación de las cuotas. Y en junio comienza un estallido social en las universidades. Pero en aquel momento yo me fijé en una cosa muy interesante, que había peleas dentro de la universidad entre personas, vestidos a la occidental y otros con unas barbas muy sospechosas. Y por desgracia, siempre que hay barbas en algunos países significa radicalismo. ¿Qué sucede aquí? Que aquí tenemos un gobierno de una primera ministra, Sheikh Hasina, que es la hija de Mujibur Rahman, el creador y fundador del Bangladesh independiente. Formaba parte, este hombre, junto a su hija, de un partido llamado la Liga Awami, una especie de partido de izquierdas laico que intentaba velar por la laicidad del país. Aprovechan las revueltas dos partidos, la Jamaat Islami y el Partido Nacionalista Islámico de Bangladesh, son los que lideran las revueltas y aprovechan ese vacío de poder y esas luchas para hacer su propia guerra particular contra la minoría hindú. Se habla mucho en los medios de comunicación de 300 muertos, pero muy pocos empiezan a diferenciar los muertos, ¿no? 100 de ellos fueron hindús. Teniendo en cuenta que son el 10% de la población, ya no cuadran las cuentas. ¿Por qué? Porque no murieron en los altercados con la policía, sino en asaltos a sus templos, en asaltos a sus barrios, y ahora que hay un vacío de poder, se están reproduciendo imágenes dantescas de esta minoría hindú masacrada en sus propios locales y establecimientos. ¿Qué pasa? Hay odios que, como decía Goebbels, solo hay que fomentarlos, no hay que crearlos. Y en estos países, siempre que hay un problema, se intenta buscar una causa o una excusa para sacar esos odios. Pues tenemos un tema que se va a añadir a la geopolítica. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, son hindús. Y justo al lado de Bangladesh o alrededor de Bangladesh está el país hindú por excelencia, la India. 1.400 millones de hindús gobernados por un nacionalista hindú. ¿Puede haber una conexión posible dentro de poco entre la India y la liberación de la minoría hindú en Bangladesh? Puede que sí, puede que no. Pero os doy una pista. La primera ministra, cuando se marcha al exilio, ¿a qué país se va? A la India. Pues tenemos
bazas para ir uniendo. Nos vamos a otro conflicto que está latente en el mundo y todo el mundo está esperando qué sucede. Sabemos, el otro día aquí hablamos del asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán. Sabíamos poco porque había sido justo ese día y estábamos elucubrando del modo que pudo ser. Y hoy ya tenemos muchas pruebas o muchas teorías que se van uniendo. Al principio se hablaba de un bombardeo, posteriormente se habló incluso de un sistema anticarro Spike que atacase el edificio donde estaba residiendo, pero ahora casi todos los medios de comunicación iraníes y los internacionales apoyan que la bomba ya estaba puesta dentro del edificio con meses de anticipación, sabiendo que iba a ir allí. Aprovecharon y pusieron la bomba, según algunos, en el baño para aprovechar el momento que se iba a, digamos, a limpiar antes del rezo de la noche. Hay gente que incluso cree que pudo ser una cámara activada por reconocimiento facial y hizo estallar la bomba cuando reconocieron el rostro de Haniyeh al entrar en la habitación. No se sabe cómo fue, la pregunta es, ¿cómo entra una bomba en un edificio de la Guardia Islámica, en un recinto de más de 5 kilómetros cuadrados perimetrados con una valla? ¿Cómo entró ahí? Y ahí entra lo que ahora vamos a hablar. A Ismail Haniyeh, que para todos es un radical, y eso es cierto que no lo podemos negar, resulta que había gente en Hamás que lo consideraba un tibio, no demasiado radical. Y hay una teoría de que alguien pudo colaborar en su muerte. Y eso está complicado, saber quién pudo ser, ¿no? Porque meter una bomba en algo público en Irán parece a priori complejo. Entonces, ¿qué sucede? Había muchos nombres para poner como sucesor de Haniyeh y se escoge al que ahora está en el punto de mira por ser el más radical de todos los miembros de Hamás, que es a Sinwar. Sinwar, que podéis poner una imagen, creo que la puse en pantalla, es el creador o el cerebro y responsable del 7 de octubre. Es decir, Haniyeh es sustituido por este hombre que a día de hoy va a hacer un liderazgo, digamos, desde los túneles de Gaza, porque está en Gaza, no ha salido de allí, y por lo tanto es un mando, será un mando de guerra más que un mando político como era el de Ismail Haniyeh. Todo esto se va uniendo a la posible respuesta iraní al ataque. Le atacan en su país, en su capital, en un edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, vigilado por la Guardia Revolucionaria. Eso para Irán es un deshonor que tiene que vengarse de alguna manera. Se habla de una gran venganza, muy superior al ataque que vimos cuando Israel atacó el consulado en Damasco. Hubo una respuesta con 300 drones y misiles, y ahora se habla de cifras de más de 1.500 misiles, sin hablar de drones, porque al parecer los drones, al ir más lentos, hacen que se activen las defensas antiaéreas y que se cree que el ataque principal solo va a ser con misiles, apoyado con drones desde el Líbano y desde Siria y desde el Yemen. Vamos a ver qué sucede y cómo escala. Estados Unidos, aprovechando la lentitud de reacción iraní, acaba de mandar 2 fragatas con sistemas antiaéreos para aumentar la protección de Israel. Jordania y Arabia Saudí declararon ayer que van a impedir que un país cualquiera ataque a un tercero aprovechando su espacio aéreo. Por lo tanto, van a unirse a la interceptación también de los sistemas lanzados por Irán. Todo esto lo vamos a ir viendo y hay mucho más que hablar. Podríamos hablar también de lo que está sucediendo en Venezuela, una escalada que aparte de la política interna se une a Rusia por el envío de más mercenarios de Wagner a Venezuela. También Cuba envió gente que se está haciendo pasar por policía venezolana y todo esto nos va llevando a unir conflictos en una red que por desgracia nos dirigen todos a la guerra de Ucrania. Ahora vamos a hablar de la guerra en Ucrania, que hay mucho que contar, Anfisa y José María. La noticia del día iba a ser los F-16, pero vamos a hablar ahora antes de otra cosa, ¿no? Yo creo que es más importante qué está sucediendo en Kursk. Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre cuando la gente se distancia muchísimo de la guerra en Ucrania, diciendo que está muy lejos y es como un conflicto aislado, pues acabas de describir toda esta red que vemos claramente que hay un eje que une pues, el movimiento anticivilización, antidemocrático
y pueden estallar en cualquier momento. Todos estos puntos calientes pueden prender fuego y nos vamos a encontrar en un bosque ardiendo. Hablando de eso, hay más puntos. Ahora se está publicando en medios estadounidenses el hecho de que agentes de los servicios secretos estadounidenses hablan de conexión directa entre el GRU y los hutíes. Es decir, que los hutíes ataquen un barco u otro es porque tienen información de quién es el propietario y de cómo funciona el sistema de tapaderas navales, que es muy eficaz. Entonces, ¿quién se le da esos datos? Al parecer, según fuentes estadounidenses, el GRU. Por tanto, ya tenemos... La inteligencia rusa. Sí, sí, porque aquí hay un chico lío, porque... el GRU. Sí, hay nuestra inteligencia que es igual, pero cambiando las letras. El GRU ruso. Que a veces también echamos una mano a las naciones amigas, pero bueno. Por ejemplo, otro escenario que se conecta, que está muy lejos de Ucrania, pero muy cerca de España, es el Sahel. En el Sahel, en Mali, hace poco hubo una batalla en la que fallecieron fueron muertos o asesinados entre 80 y 100 miembros de Wagner, y se habla de una ayuda del Servicio de Operaciones Especiales del GUR a los Tuareg en África. Sí. Volviendo al tema de Ucrania, nosotros estamos claramente con una mosca detrás de la oreja que se llaman las negociaciones de paz. Parece ser que el mundo nos está forzando, tanto el mundo occidental como el mundo de Asia, el tigre de China e India junto con él, para buscar una solución para hacer la tregua. Aunque sea tregua al estilo de los tratados de Minsk, un alto al fuego, y junto con ello, pues como una de los criterios que ellos ven aquel mundo pues, aliado a Rusia, aflojar o quitar las sanciones a Rusia. Nosotros, por supuesto, lo vemos como una opción negativa para nosotros estratégicamente, porque Rusia va a tener un respiro importante para renovar su economía, remontar pues, sectores de economía muy importantes para su industria militar y atacarnos de nuevo con nuevas fuerzas. Y no solo a nosotros. Diciendo nosotros, yo me refiero tanto a Ucrania como al mundo civilizado. No todos ven que el peligro ya está aquí, las orejas del lobo. ¿Por qué la gente también pues, está como dando su aprobación a esta posible paz? La gente de fuera, no la gente dentro de Ucrania, porque los ucranianos, la nación ucraniana, según las estadísticas, todas las encuestas indican que entre 80 y 40% ucranianos no están para ceder los territorios. Sí, negociaciones de paz sí, pero sin ceder. Entonces esto significa que no habrá paz. Que vamos a luchar hasta recuperar nuestros territorios. Bueno, entonces, ¿por qué ve el mundo? ¿Por qué ve que, digamos, que Ucrania debería buscar la paz? Porque en el frente de Donbass, que vosotros que lo cubrís cada semana, sabéis perfectamente que los rusos avanzan poco a poco, pero están cayendo los pueblos ucranianos. De momento no han podido conquistar ni una ciudad meramente grande desde Avdiivka, pero, sin embargo, pues desde mayo están pues, con mucha presión en todos los frentes. Entonces, lo que ocurre ahora en Kursk, en mi opinión, es el intento ucraniano de demostrar que no solo podemos defendernos y aguantar, que no solo somos un material resistente, que también tenemos nuestra propia visión de esta guerra, tenemos derecho principal de voto, y que vamos a actuar según nuestra opinión de nuestra nación y nuestra visión estratégica. Es nuestro ase que hemos sacado del bolsillo antes de tener estas negociaciones de la paz. Esto es importante entender que lo que está comentando tiene un valor, por un lado, propagandístico, es cierto, es levantar la moral, por un lado, del propio país, que en vez de ser el que es atacado, ataca. Segundo, el proceso de paz, que yo creo que es la causa de que Rusia
esté acelerando cada vez más el paso de una ofensiva que lleva ya 11 meses, que no para de atacar, de una forma al principio bastante como dispersa, atacaba por todos los frentes, ahora se está centrando mucho en la zona de Poprox y la zona de Torenque. Pero ¿no? tampoco abandona a los otros. No, pero lo tiene que hacer también para marcar presión. Ya. Pero ¿qué sucede? Que Ucrania, desde mi punto de vista, hoy está haciendo lo que hablamos el año pasado, que es la aproximación indirecta. Va a hacer lo que se dice en la doctrina militar, gracias a ese líder Basil Hart, un teórico de este pensamiento, que la historia militar, cuando hay un enfrentamiento entre dos ejércitos muy similares en fuerza en una situación, hay que buscar un lugar en el que el enemigo esté más debilitado o tenga menos fuerza. ¿Qué hizo Ucrania el año pasado? Atacó la zona del Dnieper con la cabeza de playa de Krinky, o cabeza de puente, o más bien cabeza de lancha, porque era poco lo que llegaba allí. Pero, ¿qué hacía? Que Rusia tuviese que derivar tropas a un punto que para él era secundario. Y ahora le está pasando lo mismo, es decir, él intentó, Rusia, hacer algo similar a esta aproximación indirecta en Vovchansk, atacando el norte de Kharkov, con la idea de que, por un lado, conseguir un colchón, también intentar acercarse a Kharkov para dispararle con piezas de artillería ordinaria, pero también derivar tropas ucranianas del resto del frente aquí al norte. ¿Qué sucede? Que ese frente se estancó. Y Rusia envió tropas a Vovchansk durante mucho tiempo. Se había hablado de que en la zona de Sumy había una concentración grande de rusos, pero ¿qué pasa aquí? Que derivaron tropas de Sumy, porque estaba tranquilo, a la zona del Donbass. Y Ucrania, desde mi punto de vista, quiere que esas tropas vuelvan a Sumy. Y está haciendo este ataque para que deriven tropas del Donbass de nuevo hacia el norte. Y así debilitar la ofensiva rusa en el Donbass. Yo creo que va por ahí también lo que piensas. Sí. Uf, pienso un montón de cosas. A ver, haciendo un poco de... Las que yo pensé, lo mismo y esto. Y efectivamente, a ver, haciendo así un poco de historia, no es la primera vez que Ucrania efectúa o, digamos, facilita, también vamos a decir, ataques en territorio ruso en esta frontera norte. Estoy pensando en que el año pasado, por estas fechas, bueno, antes ya, hubo aquellos ataques de los hombres de la Rusia libre, no exactamente aquí Exactamente. en Kursk, sino en dirección al Oblast de Belgorod. Y bueno, tuvieron un éxito, hombre, no fue un éxito arrollador porque aquello eran unas incursiones limitadas, pero sí sirvieron para distraer fuerzas rusas y demostrar que Rusia era vulnerable ahí. Pero en aquel momento, a pesar de que Ucrania, hombre, evidentemente apoyaba aquellos ataques, estaban las tropas que entraron allí, un número limitado, en torno a 500, eran todo pertenecientes a estas organizaciones de la resistencia rusa. Tú los conoces mejor. La Rusia Libre, la Legión Rusa, sí. Y después ahora crearon el batallón siberiano y el que comentas tú de Bielorrusia. Bien, pero ahora es distinto. Ahora sí hay algunas de estas, en este ataque que empezó ayer, participan algunas de estas unidades, hasta donde yo sé, por lo menos en los Svoboda, esos son los rusos libres, me parece, ¿no? Pero también ya elementos, unidades regulares del propio ejército ucraniano. O sea, ya no es, digamos, un ataque utilizando elementos interpuestos, ya es el propio ejército ucraniano el que está entrando en Kursk, ¿verdad? Cuando digo Kursk, digo el Oblast de Kursk, para que la gente entienda la provincia, la región. Kursk capital está todavía lejos, está 90 kilómetros más al norte. Que para los que tengan algún conocimiento de historia militar ya saben de sobra que Kursk pasó a la historia de la guerra mundial por la gran y decisiva batalla de Carlos que tuvo lugar allí, ¿no? Bueno, bien. En todo caso, ya ayer a primeras horas de la mañana nos despertamos con esa noticia de que estaba teniendo lugar una incursión en toda regla de fuerzas ucranianas a través de esa frontera. Se hablaba de unos efectivos limitados, no el equivalente a una brigada formada por elementos de estos rusos libres. Que hemos dicho. Menos, que eran 300. Menos. No. Bueno, pero ahora ya han ascendido. Bueno, van creciendo, claro, sí. Estos rusos libres más elementos de la 22 Brigada Mecanizada Ucraniana y la 82 de asalto aéreo. Que esa 82 de asalto aéreo ya se ha hecho famosa, ya participó en la ofensiva de verano del año pasado, estaba participando en la defensa de Vovchansk. Esta 82 se creó para la ofensiva, es una de las que se creó. Sí, el año pasado. Es la que está dotada con material occidental, con Strykers, blindados de fabricación americana, que hemos visto algunos ya en imágenes. Hay gente que decía, ¿también están usando Bradley? Yo no los he visto.
Porque os parece No, que ahora Bradley ya, los tienen solo 47. puede ser, sí, Porque pues eso. digamos 82 es Striker. Striker, vale, pero con los Bradley, como ya son tan míticos, pues la gente cuando dice Bradley, pero bueno, yo no les he visto, bien. Y nada, y bueno, desde los primeros instantes y cuando esto se ha ido a conocer, ya se ha desatado un enorme debate en las redes sociales entre la gente que sigue la guerra más de cerca, con opiniones más o menos autorizadas y que, bueno, en teoría apoyan a Ucrania, en teoría, y eso por un lado. Pero luego, por otro lado, las fuentes oficiales ucranianas y los, digamos, comentaristas de Telegram y de tal, más reconocidos, guardan lo que se llama estricto OPSEC, silencio de las operaciones. Y eso a mí me parece muy bien. Me parece muy bien porque no hay que dar ninguna clase de pista al enemigo. Ucrania hizo dos operaciones ofensivas en lo que va de esta guerra, grandes. Una que salió redonda, que fue la ofensiva del norte de Kharkiv, y otra que no alcanzó los objetivos, que fue la de verano del año pasado, la que se lanzó contra el corredor terrestre, contra Tokmak, ¿verdad? Y en la primera de ellas, la sorpresa fue total y absoluta y el silencio de las operaciones fue total. Ucrania avanzaba a gran velocidad, pero nos enterábamos de sus éxitos con 48, a veces incluso 72 horas de retraso, porque las fuentes ucranianas no querían decir nada. En cambio, la ofensiva que no se dio bien, la gran ofensiva del verano del año pasado, dirigida a Tokmak, allí en Ucrania y fuera de Ucrania todo el mundo habló más de la cuenta. Sí, pero también es que era más fácil porque estaba ya sí, esperada. pero se especuló demasiado, se comentó demasiado, se opinó demasiado, muchísima gente dio demasiados datos de información que no era necesaria ni precisa para nada, entonces la sorpresa se arruinó. Es cierto que parecía que evidente que iba a haber una operación por allí, parecía, sí, es cierto, pero al final, entre todos dentro y fuera de Ucrania, y por dentro, mucho dentro de los propios círculos de gobierno, incluso ucranianos, yo digo hasta Zelensky, fíjate tú, se atrevió a ir demasiado lejos a la hora de comentar aquella ofensiva que todavía no había empezado. ¿Vale? Pero ahora la sorpresa ha sido absoluta. Los rusos no esperaban esto que está ocurriendo ahora. Por cómo lo comentó el propio Putin, que estaba de los nervios, el señor no sabía qué hablar ni qué decir, normalmente él nunca sale a hacer discursos públicos sin un discurso bien preparado, y estaba pobre, tartamudo y... Estaba traspuesto. Claro, esto hay que entenderlo, que rompe el relato de que Rusia puede atacar y no puede ser atacada. ¿No? Es una guerra extraña en la que un bando puede atacar y el otro no, porque, claro, es que me están ofendiendo. Claro. Y luego hay Era un guante en la cara. Luego hay algo más, hay más cosas. La sorpresa se consiguió, no sé hasta dónde va a llegar esta operación, el alcance que tendrá, eso lo iremos viendo, pero la sorpresa sí se consiguió. Ahora se va sabiendo que Ucrania llevaba ya tiempo trabajando contra las comunicaciones rusas en esa zona, yo lo he llegado a oír. Pero dices tú, bueno, entonces, si Ucrania no dice nada, guarda silencio y tal, ¿cómo es que nos estamos enterando de lo que está pasando ahí? A través de los rusos. No, las cuentas de los rusos. Porque ellos no callan, ellos están confusos y alarmados con lo que está pasando, y es un auténtico torrente de información y comentarios lo que sale de sus móviles. Pon la foto de los móviles, por favor. Ya ves. De sus medios de comunicación, de sus terminales, de sus Telegram, de sus comentaristas. Y están... Esto es de lado la foto, pero bueno, esto es un árbol en el que un oficial ruso está clavando los teléfonos móviles de sus soldados. Sabéis que la Duma aprobó una norma que puede castigar a los soldados por el uso de móvil. Entonces aquí ya están evitando el castigo, les están clavando todos los móviles. A ver, esto del móvil es cierto que te genera, primero, que te posicionan enemigos, hay muchos móviles. Segundo, ellos dicen que los usan porque les sirve para dar coordenadas a la artillería, porque no tienen GPS a nivel de pelotón ni de compañía. Entonces, bueno, usaban esto de sus apaños de comunicación. ¿Qué pasa? Que todos estos móviles también sirven para lo que tú dices, para los Telegram. Sí. Están dando información. No mantienen bien el secreto de operaciones. No. Y toman esta medida cuando llevamos para 3 años de guerra. No sé hasta ahora en qué están pensando. No, porque estaban en operación especial. ¿No? Ya, bueno, sí. Bueno, bien, entonces, que sabemos lo que vamos sabiendo,
por los comentarios frenéticos y alarmados de los propios blogueros, comentaristas, youtubers rusos, o llámalo como quieras, o dueños de canales de Telegram y demás. Y a ver, luego decía que dentro de la gente, digamos, que sigue la guerra y la comenta desde el otro lado, desde el lado, digamos, más pro-ucraniano, hay abierto un debate. Un debate muy, vamos a decir, bueno, tenso incluso, porque muchos de ellos opinan, yo no les doy del todo la razón, pero bueno, creo que hay que esperar, que esta operación la desaprueban, en una palabra. Creen que no llega en un momento conveniente. Creen que cuando Ucrania está pasando por dificultades ciertas, evidentes, en los sectores de Pokrovsk y de New York, ¿vale?, que esto que parecería una pérdida de tiempo, un desperdicio de recursos, una distracción que no lleva a ningún lado, porque sí, ellos dicen, en general, estos comentaristas, no quiero dar nombres ahora, pero bueno, que Ucrania no va a conseguir que Rusia distraiga grandes fuerzas de ese sector, que si se persigue aliviar la presión que los rusos están ejerciendo sobre Pokrovsk, que esto que no va a servir. ¿Que esto no va a servir? Bueno, yo no lo sé. A ver, es que esto acaba de empezar. Llevamos 36 horas. ¿Vale? Muchos decían que se había acabado la incursión ayer. Sí. Y nos despertamos hoy con que siguen en Rusia, pero en una profundidad de 15 kilómetros. No están en la frontera. Ya, como esto va todo muy deprisa. Pero es que es más complicado, porque hay vídeos en Belgorod, al norte, de soldados rusos corriendo de un edificio a otro en una calle. Sí. ¿Por qué? Porque puede que haya también operaciones encubiertas, o que haya gente de la Rusia libre. Enemigas claro, en no sabemos lo que está pasando. Puede que sea mucho más. Una cosa es la infantería ordinaria, que va con vehículos de apoyo al combate o carros, que se les ve, pero otra cosa son fuerzas especiales, que pueden estar metidos mucho más adentro. ¿Qué fuerzas rusas podría haber ahí? En principio se dice que fuerzas de segunda línea, y es normal, puesto que todas las fuerzas de combate así están centradas en estos lugares más calientes del frente, que son, como he dicho antes, Pokrovsk, New York, Chasiv-Yar y demás, ¿no? Entonces aquí podría haber unas fuerzas rusas heterogéneas, no digo que débiles, pero sí heterogéneas, formadas por personal logístico, reclutas, tropas de otras unidades que están en Rest and Refit, en descanso y reconstitución, personal armado del FSB, cadirovitas, que por cierto, que se les ha visto huir miserablemente en imágenes ya, en estos, o sea, haciendo un poco el teatrillo que hacen ellos ahí, como disparando, haciendo posturitas y tal, pero están huyendo. Y fuerzas de las que Rusia tenía concentradas en su momento para hacer una hipotética incursión por su parte, que no llegó a hacerse sobre Sumy. Yo creo que muchos los llevaron para el sobre Sumy, pero estaban allí. A ver, hay que decir una cosa. Los rusos, ya sabemos todos que hace unos meses iniciaron esa operación sobre el norte de Kharkov, sobre Lipchi y Volchansk, ¿vale? Y ahí en ellos están, atrapados en ella todavía, porque no quieren retirarse de ahí. Pero luego Ucrania tenía el temor, y lo dijo públicamente, lo dijo Budianov, y lo dijo más gente, de que también los rusos en un momento dado, podría ser ahora o podría ser más tarde, iniciaran otra operación, otra incursión, justo aquí en este área que estamos ahora hablando, en Sumy, o incluso más al este, en Chernihiv. ¿Y qué ha podido hacer Ucrania ahora? Adelantarse los rusos, prevenir o abortar esa incursión, dice, pues ahora pensabais que os ibais a meter vosotros por ahí en un mes o en 3 semanas, pues vamos nosotros. Bueno, es que a ver, ese escenario es el único que hay en todo el campo, en todo el frente de batalla, que se puede hacer avances. Bueno, bien. Pero por un lado podemos mostrar una cosa interesante, que en Volchansk los rusos se encontraron con una resistencia al kilómetro del avance y en este caso los ucranianos avanzan 20 kilómetros sin una gran resistencia. ¿Por qué? Porque salvo que la gran reserva rusa está en Siberia, al parecer la reserva estratégica que tendría que tener en territorio propio para enviarlo al frente rápidamente, no está cerca del propio territorio en frontera. Yo ya sabes que ya tengo una idea de dónde tienen los rusos su gran reserva estratégica. No lo voy a decir ahora, pero yo tengo cierta idea de dónde pueden estar la gran masa de maniobra rusa
Bueno, están protegiendo la central nuclear de Kursk, porque Sí, ellos tienen vale. una manía, Bueno, una bien, idea sí. de que los ucranianos van a ir a por ella Sí, y sí, cogerla y tenerla como No, pero ahí rehén, pero- igual que ellos tienen nuestra central nuclear de Zaporizhia. Bueno, a ver, Hombre, eso seguro yo que hay no, tropas no ahí. pensaba en que los No, rusos hay tropas, seguro. tengan ahí la gran reserva, pero eso que dices tú está muy puesto en razón. La central esa está, o bueno, mejor dicho, los ucranianos se dice que ahora podrían estar ya a entre 40 y 50 kilómetros de la central, Sí, en línea recta. Y ahora, ¿Vale? por Bien. lógica, Rusia va a mandar Hombre, tropas y claro, el avance pero va a es que ser a lo más mejor, difícil. a ver, ¿va a poder Ucrania apoderarse de la central? Yo no lo veo tan fácil, pero sí que a lo mejor no le interesa apoderarse físicamente de la central, le interesa provocar una reacción rusa que manden gente a defender la central, que tengan que desviar fuerzas necesarias, recursos, tropas útiles en otros lugares que las tengan que llevar allí. Ese es el tema. El Ese- tema de ese- estrategia. ese- Olvidamos ese es el tema. ocupaciones muy largas Los del más territorio. pesimistas dicen, no, Rusia se basta solo con las tropas que tiene en ese oblast y no necesita más. O no, porque si Ucrania sigue profundizando, van 20 kilómetros, toma Sudzha, amenaza la central, Rusia ya no va a poder seguir indiferente. En cuentas de Telegram rusas, Claro. hoy estuve viendo que dicen que Sudzha está en combate. Está en combate, está en disputa, sí, sí. O sea, Los más aventurados dicen que pudo haber caído, que la ciudad está evacuada, que los civiles El alcalde de Sudzha Sí, dice que sí, no sí. está. Él lo está. A ver, Sudzha, para que la gente lo sepa, es la localidad rusa de mayor entidad cercana a la frontera que los ucranianos la están rodeando. Y tiene 6.600 Y ahí ahí no es la máxima penetración, ahí es pequeña. No, ahí están. Ellos ya han rebasado la ciudad por el norte, han ya tomado Hay una línea férrea que no pasa por Sudzha, pasa por el norte de Sudzha. Han tomado la estación de esa línea férrea y más al norte es donde han hecho esa penetración, vamos a decir, más profunda de 20 kilómetros, Si podéis poner el que es mapa. la que apunta hacia la central nuclear. Está en la misma carretera, digamos, una carretera pequeña. Pero bueno, eso yo ahí veo difícil ir, pero lo que tú dices, lo que va a conseguir es que Rusia saque tropas de su reserva estratégica Sí. o del Donbass. O del Donbass. Y esto, ¿por qué es importante? Porque al sacar tropas de la zona estratégica, que está más alejada del frente de batalla, se puede someter a estas tropas que acudan al ataque de la artillería ucraniana sí. y sobre todo de los drones. Hay una escena, una imagen, que se había hablado alguna vez, pero ya apareció hoy, el ataque de un dron ucraniano a un helicóptero Mi-8. En vuelo. En vuelo, sí. Claro, esta es la Está gracia. el helicóptero Mi-8 volando y el dron ucraniano lo destruye. Y eso se produce en la zona de Kursk. También hay un rumor, que no sé si lo visteis, que hablan del derribo de varios K-52 Alligator por los F-16. Eso ya no sé. Eso lo contó una cuenta que es bastante fiable. No me acuerdo el nombre, pero es una cuenta fiable. Y no, que los K-52 cayeron, se ve que se están derribados. pues dicen que puede estar el F-16 detrás. Bueno, vale. Yo pensé que una de las opciones que tiene este ataque, y esto es posible, es buscando la respuesta rusa, que Rusia acerque aviones y que ahora que tiene los F-16 aprovechen para hacer una emboscada aérea. Eso sí. Lo digo porque si ponemos una foto de los F-16, si podéis poner la foto de los misiles o de las armas del F-16, estos F-16 que dotaron a Ucrania tienen el AIM-9 Sidewinder, que tiene un alcance corto, pero tiene el AIM-120, que depende de la versión, va de los 30 kilómetros a los 150 kilómetros de distancia. Por lo tanto, si usan los AIM-120, puede que estemos ante una posibilidad de una emboscada aérea al drede. Es decir, que ahora Rusia tenga que mandar aviones para vengarse, lanzar FAB 300 o 500 y con un alcance de 30-40 kilómetros pueden perfectamente emboscarlos. Sí. Por lo tanto, podemos... a ver, ya se ha visto que Rusia mandó los aviones más usuales de apoyo a tierra, en los Su-25, que esos están un poco por todas partes. Hay un vídeo que se ve un soldado, un ruso civil conduciendo por una carretera en que empiezan a caer bombas y aparecen dos Su-25 a toda velocidad. Rusos, sí. Es que el tema es que hay carreteras más allá de las localidades ya destruidos los camiones y los vehículos. Sí. Los ucranianos entraron de alguna forma más allá de las ciudades que estamos hablando. Sí. ¿Tú sabes algo de esto? Bueno, vosotros lo estáis así diciendo como ya dando por hecho. Yo, como ucraniana, ciudadana de Ucrania, voy a decir que son rumores. Eso, pues. Y igual que los rusos en el año 2014, invadiendo Crimea y Donbass, decían que
no estamos allí, nosotros tampoco estamos allí. Sí, sí, Empezamos sí. por este. Habría que ver los vídeos. Espera, Habría que ver los vídeos si llevan bandera ucraniana. Claro, ya. Porque A lo ver, que llevan es un triángulo. Sí, estas símbolo- marcas no aparecen de momento en ninguna parte del frente. Claro, ¿eh? claro. el símbolo táctico, un triangulito, sí. A ver, ¿cómo se llaman? Eso se llaman ver, símbolos pero, a ver, Campa. eso técnicamente se llaman símbolos de invasión. Se Sí. utilizan cuando atacas un territorio que no es el tuyo, para evitar Sí. el fuego amigo. Sí. Y de hecho Ucrania no usó la cruz a veces, cuando Sí, no, una cruz pero este blanca. triángulo, es verdad que la primera vez que lo vemos, y está apareciendo en vídeos de una pequeña columna blindada que entra en territorio kurdo. ¿Quién lo lleva? Yo lo que me gustaría comentar que Putin hace unos meses había proclamado el plan de hacer la zona sanitaria y para alejar la defensa antiaérea ucraniana, los aviones ucranianos, atrasarlos de la frontera con Rusia. Está consiguiendo todo lo contrario. Porque cuanto más nos atacan, cuanto más estiran el frente, pues reciben golpes en otros puntos. Ellos estaban arrasando nuestra zona de noreste, que no salen las noticias, en las noticias españolas ni siquiera salen cosas brutales, y esto aún menos, pero la zona de 5 kilómetros en la región de Sumy ya estaba prácticamente evacuada totalmente por las instituciones ucranianas, porque sufría a diario los bombardeos de artillería y de los aviones rusos. Junto con esto, nuestro ejército estaba reforzando la zona más lejana de la frontera, pero allí donde están los bosques de la región de Sumy y Chernihiv, repelando ataques continuos de los grupos intrusos de las fuerzas especiales rusas. Entonces los rusos también estaban preparando una posible operación y estaban hablando de ella mucho, para dar un golpe parecido al golpe que dieron en Vovchansk, pues darlo en la región de Sumy y Chernihiv. Sería lógico que el ejército de Ucrania habría adelantado este plan volcando la tortilla. El tema es que ahora Rusia, yo creo que va a tener que hacer por propaganda recuperar el terreno, por lo tanto va a tener que mandar tropas, digan lo que digan algunos, va a tener que mandar tropas, porque los ucranianos no van a salir si no les fuerza a nadie. Claro. Porque para ellos cada día que estén en territorio ruso es una victoria. Hay una cosa que si Ucrania ha conseguido, eso es ucranianos o lo que sean. Indudable, que algunos eso se lo digamos, echan en cara como un reproche. Yo no le reproche nada. Estamos en una guerra que, como todas, pero esta mucho más que otras, tiene un alto contenido político-propagandístico. Entonces, Ucrania ha tomado la iniciativa en un momento en que llevamos 15 días, 3 semanas, en que solamente se hablaba de repliegues, aldeas tomadas por los rusos en el área de Avdiivka, rumores y noticias desalentadoras sobre la moral, sobre el estado de la tropa, sobre que si no llega la munición, sobre que si no hay rotaciones, que los relevos, las unidades no reciben relevos y tal. Entonces ahora se cambia el foco informativo, Ucrania toma la iniciativa militar y por tanto político-propagandística, y hoy en día no queda más, a partir de hoy, y ya veremos durante cuántos días, no queda más remedio que hablar que de esto, de que Rusia se repliega, que los kadyrovitas huyen, que la central nuclear está en peligro, de que Putin ha comparecido... y que no son capaces de expulsar a los ucranianos. De que Putin ha comparecido nervioso, que esto no se lo esperaban, y las localidades y aldeas que se dice que están cayendo y tal, no son las del Donbass, son localidades rusas. Claro, rusas que no fueron desalojadas. Había gente porque Rusia vendía el relato de que eran intocables. Sea cual sea el momento disruptivo de esta operación y cómo se termine, Putin ha mostrado su debilidad personal, no la debilidad del ejército ruso, no la debilidad de la sociedad, sino su debilidad personal. Y esto para una tiranía es un golpe muy grave, porque todo este eje está basado en el pilar de fuerza del líder.
Sí, sí, Y en mi opinión, esto era, yo creo que uno de los objetivos principales. Hoy en Frente de Batalla, Sí. voy a poner el vídeo, traducirlo, Sí, sí, a ver sí, qué dice sí. exactamente, porque las caras que ponía no era cara en sí de enfado, sino un Ya. poco más bien de turbación. Es decir, estaba... Sí, de frustración, Y él que parece, de pérdida de aparenta ser un tío control. como tan frío, tan No, imperturbable. en el vídeo este se le veía y bastante tal, tenso. Pero A yo ver, digo que él que parece ser, o nos venden esa moto de que es un tío frío, imperturbable, como el hielo y tal, y luego ya hemos visto en esta guerra que en algunas ocasiones como que sale de sus casillas de alguna manera. ¿Eh? No digo que aparezca furioso, no, pero que aparece como un poco perturbado en ese sentido. Sí, Aquella sí. vez que salía agarrándose así a la mesa, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Que era cuando la ofensiva de Kharkiv. Bueno, y ahora el simple hecho de que hubiera comparecido así de improviso a dar unas supuestas explicaciones que no explico nada, a reunir el comité de defensa y tal, eso significa que la situación... Donde está el gran Shoigu y el gran Menderes. ¿Eh? Sí, hombre, pero que la situación ha de revestir la suficiente gravedad como para eso, porque si esto no le dieran importancia y esta situación la afrontara un general de brigada de aquel sector, pues vale, ya está. Pero si aquí, digamos, la alarma ha llegado a lo más alto... Nada, pues Y aquí pues hay que mencionar que americanos han hecho este intercambio de los presos políticos rusos, ¿vale? Entonces, yo creo que los tienen también como posible cambio para el cambio de régimen dentro de Rusia, porque en cuanto cae esa moral, esa creencia total en el poder del líder absoluto, pues ahí se puede cambiar, ¿no? bueno, a ver, es verdad que parece que está bajando mucho lo que es el apoyo popular, no es como nos lo venden aquí, que mucha gente, todo el mundo está a favor de la guerra, porque hay algo muy claro, es decir, nadie va voluntario ya a esta guerra en Rusia. No, Les tienen que pagar cada vez más, Sí. pero mucho dinero, es decir, si en Rusia el salario medio son 600 euros o 700, están pagando a la gente por ir a la guerra 3.000 y 3.500 al mes. Es verdad que los pobres no van a cobrar más de una mensualidad, pero incluso para que te animes a apuntarte, en Moscú van a pagar 20.000 euros, que es mucho dinero, o sea, Sí. para allí, es un salario anual, casi de una vez. Por tanto, nadie está en este momento luchando por patriotismo, ni por una causa que consideran justa, sino porque la guerra al final es dinero y van a la guerra por dinero. Los que fueron voluntarios, es verdad que hubo muchos al principio de la guerra, pero esos ya no están, o están ya allí y sobreviviendo. Los últimos estudios del Centro Levada, que es el CIS más potente de Rusia, independiente, una empresa independiente que da muy buena información, pues nos cuenta que 35% de los ciudadanos rusos están a favor de un ataque nuclear a Ucrania. Entonces, ahora estaba yo leyendo estos días las opiniones públicas rusas sobre la situación en la región de Kursk. Yo creo que ha incrementado estos 35% bruscamente. Están todos esperando que Putin pulse el botón rojo. Claro, a ver, Y yo creo que si no lo va a pulsar, esto va a ser ruina para él. A ver, el problema es que alguien dirá es que es un país con fuerza porque va a lanzar una bomba nuclear. Realmente es un país desesperado. Ya. Porque en una guerra convencional, porque pierdas 10 kilómetros en el país más grande del mundo, no es una causa. El manual estratégico ruso establece que el arma nuclear se usará cuando esté en peligro la integridad de la nación. Pero es la integridad existencial, no una pérdida de 10 kilómetros en una guerra, que es algo ordinario. Es decir, estamos ante un país que tiene una piel muy sensible porque a toda amenaza por armas nucleares. Lo que pasa es que ya pasaron tantas líneas rojas que el problema es que si usan un arma nuclear, la guerra no escalará para el lado que él quiere. Yo creo que ahí haría que Estados Unidos interviniese, porque lo prometió Biden, haría que China le vea de otra manera, porque hundió la economía mundial y se va a hundir la economía mundial, eso lo tenemos todos claro, y por tanto no creo que le dejen usarla. Otra cosa es que Rusia escale apoyando más a Irán, escale apoyando más a todos los populistas que crean discordia en los países europeos, ¿no? Eso sí, lo va a hacer. Pero la escalada nuclear... Pero esto es creando, digamos, puntos exteriores. Yo os hablo desde la opinión pública rusa interior y conociendo muy bien la mentalidad. Sí, que quieren lanzar la bomba. Sí, ellos están hartos
rusos, por toda la propaganda que coman, siguen siendo personas y tienen su ambición personal. Y ellos siempre estaban acostumbrados a las victorias deportivas, ahora les quitaron el poder de los Juegos Olímpicos y de llevar su bandera y subir el piedestal. Ahora, pues, varios tragos, la de ofensiva de Jersón, la de Kharkiv, etcétera, etcétera, y ellos están muy frustrados con la humillación. Sí, Se sienten humillados Sí. por su propio gobierno, se sienten desprotegidos, se sienten totalmente Claro, sí, coincido contigo. Es que a ellos débiles. se les ha vendido ese relato político, propagandístico, mediático, de que son la gran superpotencia capaz de desafiar a los Estados Unidos. Y luego encontrarse con esta realidad que no pueden. Con un proxy. Que yo creo que aquí hay más gente en España que todavía cree en la grandeza esa Sí, falsa sí, rusa, sí. que los propios rusos dentro de Rusia. Ya. Ellos ya se tragaron 1000 mentiras, 1000 humillaciones Y mejor que acabe rápido con una y bomba, sí. pérdidas que... Ya. Sí, sí, cierto. Es que yo creo que funciona mejor la propaganda rusa fuera que dentro. Sí, sí, Porque desde el que luego. está dentro lo ve. Pues hablando de propaganda y hablando de contrapropaganda, ya finalizamos el programa porque no tenemos tiempo. Justo en mis manos tengo un libro de un asturiano, David Fernández Valdés, que se llama Jaque mate a la leyenda negra. Él es de la escuela de Gustavo Bueno, hizo un doctorado en filosofía, y lo que plantea en este libro es un manual de guerrilla cultural, es decir, cómo luchar contra un relato, y establece dinámicas, verbos, frases, construcciones como armas, es decir, como armas Muy bien. del relato contra un relato, es decir, contra el relato. ¿Por qué Manual digo de esto? Porque al final contrapropaganda. el campo de batalla de Internet, el campo de batalla de los medios de comunicación, es también parte de una guerra. Aquí nosotros somos independientes, hablamos porque nos apetece de un tema, Eso pero se llama- hay gente que vive de ello. O Lo sea, llaman ahora el frente cognitivo. el frente cognitivo, sí, Sí, toda la vida. Entonces, España lo sufrió, ese frente cognitivo, durante siglos, nos lo comimos los españoles, y este libro es un manual de contraguerrilla. Pues espero que os haya servido el programa de hoy de Juegos de Poder para entender este mundo que está en llamas. No digo que cojamos pánico y que nos vayamos corriendo, pero importante, levantar la cabeza del móvil, o si miráis el móvil, que sea para informaros sobre lo que está sucediendo. Gracias a todos y hasta la próxima semana.